Lo que acabas de ver en pantalla es un brutal enfrentamiento que tuvo como protagonista al Estado Islámico, también conocido como ISIS. Un grupo insurgente que desde hace una década siembra el terror en todo el planeta. En el momento en que fue filmado este material, su líder era Abu Bakr al-Baghdadi, un referente del yihadismo temido no solo por sus enemigos, sino también por los hombres bajo su mando. Hablamos en pasado ya que el infame cabecilla fue eliminado por fuerzas estadounidenses en un impresionante operativo que incluyó soldados, perros y robots. Despliegues de tal magnitud hubo pocos en la historia, ya que solo las presas más peligrosas lo ameritan. Es por eso que en esta nueva entrega vamos a conocer las ejecuciones de 3 de los criminales más buscados del planeta, las cuales fueron ejecutadas por las tropas del tío Sam. Una combinación de brutalidad, precisión e inteligencia militar sin igual. La primera figura que analizaremos en este video corresponde al antes mencionado líder del Estado Islámico, uno de los terroristas más salvajes y temidos de su generación. Abu Bakr al-Baghdadi nació en Samarra en el año 1971. Sus primeros años lo dedicó a la vida académica, obteniendo un doctorado en estudios islámicos en la Universidad de Bagdad. Allí fue donde conoció a varios militantes de la causa yihadista con los que entablaría relaciones años más tarde. No fue hasta 2003 que al-Baghdadi incursionó de lleno en el terrorismo, impulsado por la brutal invasión estadounidense de Irak. Comenzó como soldado en la insurgencia, pero al poco tiempo fue capturado por las fuerzas norteamericanas. En 2004 estuvo detenido durante 11 meses en el campamento Buqa. Dentro de esas instalaciones conoció a varios exgenerales del régimen de Saddam Hussein, así como a otras figuras emergentes del terrorismo islámico. Lejos de disuadirlo del movimiento yihadista, en el campamento encontró la pieza final en su rompecabezas de violencia. During his stay, officers reportedly allowed him to move around the facility, resolving disputes amongst the other detainees. 11 months he used to recruit foot soldiers. Fue liberado en diciembre de 2004, ya que las autoridades estadounidenses lo consideraron una amenaza de bajo nivel. No sospechaban que el hombre volvió a las calles como un soldado convencido de que su enemigo era esa bandera de rayas blancas y rojas que veía a diario en el campamento Buqa. Inmediatamente después de abandonar el calabozo, Abu Bakr al-Baghdadi se unió a Al-Qaeda. Debido a su valentía, inteligencia y odio visceral por el occidente, logró ascender de rango hasta ser nombrado emir en 2010. En aquella época el terrorismo entró en un período turbulento. La facción a la que pertenecía se reorganizó y modificó su nombre temporalmente a Estado Islámico de Irak. Luego de varios cambios de cúpula y de mucha violencia interna, en junio de 2014 el grupo rompió sus lazos con el frente fundado por Osama Bin Laden, pasando a llamarse ISIS. Al mando de esa nueva bestia estaba Abu Bakr al-Baghdadi, uno de los hombres más temidos y buscados de Medio Oriente. By 2014, Baghdadi and his fighters had pushed their way into 2 cities, Mosul in Iraq and Raqqa in Syria. Como podrás ver en las imágenes, era amado por sus seguidores. Para acentuar aún más su postura, eligió su nombre de guerra en homenaje a Abu Bakr al-Siddiq, el primer califa del Islam. Esto nos permite entender hacia dónde dirigía el terrorista sus expectativas, ya que se autoproclamó como el nuevo sucesor de Mahoma, exigiendo obediencia a todos los musulmanes del mundo. Ante estas alertas, Washington lo sumó a su lista negra de inmediato, llevando a cabo atentados contra su persona desde 2015. El 18 de abril de ese año, al-Baghdadi sufrió un atentado por parte de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, la cual usó drones para abrir fuego sobre el convoy en el cual se movilizaba el capo terrorista.
por un momento se hipotetizó que el hombre había fallecido. Incluso en los altos mandos del Estado Islámico se habían realizado reuniones de emergencia para designar a un nuevo líder. Sin embargo, al-Baghdadi logró recuperarse, retomando sus actividades como principal ideólogo de ISIS en Medio Oriente. Durante este periodo se registraron nuevos ataques y salvajes secuestros de civiles que culminaron en ejecuciones filmadas en video. So any attempt by you, Obama, to deny the Muslims their rights of living in safety under the Islamic Caliphate will result in the bloodshed of your people. Entonces parecía que al-Baghdadi se encumbraba como el enemigo número uno de Occidente. Sin embargo, incluso los personajes más poderosos y despiadados tienen un final. El 26 de octubre de 2019, unidades de la Fuerza Delta del Comando Conjunto de Operaciones Especiales de Estados Unidos realizaron una incursión en la provincia de Idlib en Siria. Es una región fronteriza con Turquía en la cual se habían denunciado la presencia de numerosas células de ISIS, incluyendo el equipo personal de al-Baghdadi. Gracias a un trabajo minucioso por parte de la División de Actividades Especiales de la CIA, los soldados de Washington sabían exactamente dónde buscar. Una vez que la Fuerza Delta dio con la guarida del líder insurgente, trataron de ingresar de forma rápida y concisa para evitar cualquier tipo de plan de escape por parte del objetivo. El siguiente material fue publicado durante una conferencia del Departamento de Defensa y es uno de los pocos registros de la llegada del personal norteamericano. This is a video of the assault force actually closing up to the compound. Those who came out of the building were checked for weapons and explosives and moved away from the immediate area. U.S. forces detained and later released the non-combatants. The group was treated humanely at all times and included 11 children. Desgraciadamente, el resto de la operación no fue tan pacífica. Al-Baghdadi logró movilizarse hacia una red de túneles que estaba por debajo del edificio. El líder extremista bajo ningún motivo iba a permitir que lo atraparan. Por eso llevaba en su torso un chaleco suicida y 2 niños pequeños junto a él, en caso de que las tropas norteamericanas pretendieran abrir fuego. Era un escenario de pesadilla. El terrorista no solo estaba armado para destruir el complejo, sino que usaba vidas inocentes como escudo. Para hacer frente a esos desafíos, la Fuerza Delta bajó hasta las profundidades a un robot militar especializado en la eliminación de explosivos y a un perro llamado Conan para someter a al-Baghdadi sin emplear armamento que pudiera matar a los infantes. Desgraciadamente, esta táctica no pudo evitar el trágico desenlace. Al verse rodeado, él detonó su chaleco, matándose a sí mismo y a los 2 niños. La explosión no solo acabó con ellos, sino que causó el colapso del túnel. Miles de kilogramos de concreto cayeron sobre los cuerpos del criminal y los pequeños. Escuchemos el testimonio de un vecino que fue espectador de ese brutal atentado. I opened the door and I saw a helicopter hovering around 15 meters above the ground and another one right behind it. There were no shots fired at first, and then suddenly there was gunfire and the helicopter began firing back. Los soldados estadounidenses cavaron entre los escombros para recuperar algunos de los restos del objetivo. Necesitaban comprobar que efectivamente estuviera muerto. Técnicos científicos realizaron con éxito pruebas biométricas y de perfiles genéticos dentro de los 15 minutos posteriores a la muerte, confirmando la identidad del sujeto. Para evitar cualquier tipo de sospecha o suspicacia al respecto, el vocero de la Casa Blanca afirmó: una combinación de evidencia visual y pruebas de ADN validaron la identidad del terrorista. La rapidez del proceso fue posible gracias a que la Fuerza Delta contaba con material genético de la hija del criminal, el cual fue contrastado en el lugar de los hechos. Así se ponía punto final a la vida de uno de los hombres más temidos del planeta. El siguiente caso no corresponde a un terrorista, sino a un líder militar iraní que se transformó en una de las principales preocupaciones de Israel y Estados Unidos. Nos referimos a Qasem Soleimani,
figura de gran relevancia en el mundo bélico de Medio Oriente. Durante su exitosa carrera, este hombre llegó a ser comandante de la Fuerza Quds entre 1998 y 2020. Dicho frente es una división de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, especializada en la guerra asimétrica y las operaciones especiales. En definitiva, a su cargo estaban algunos de los soldados más experimentados y letales del mundo árabe. Desde su posición de estratega y militar experto, Soleimani se transformó en una figura central para la política iraní, tanto así que era considerado la mano derecha del líder supremo, Ali Khamenei. Durante la guerra de Irak, la Fuerza Quds fue la encargada de supervisar la producción y el contrabando masivo de bombas improvisadas de penetración, también conocidas como EFP por sus siglas en inglés. De acuerdo con estimaciones realizadas por el ejército de los Estados Unidos, esos explosivos fueron utilizados por la insurgencia iraquí para causar alrededor de 500 muertes y dejar heridos a decenas de miles de tropas del tío Sam. Además, bajo el mando de Qasem Soleimani, la Fuerza Quds planeó y orquestó la incursión de comandos más audaz y sofisticada que se realizó contra las tropas estadounidenses en Irak. El ataque en cuestión fue efectuado en enero de 2007 en la sede provincial de Kerbala y resultó en una victoria total para el frente iraquí. Se reportó la muerte de 5 norteamericanos y la captura de otros 4, que luego fueron ejecutados a sangre fría con el objetivo de enviar un mensaje brutal a todo Occidente. De esa manera, aquella ofensiva se encumbró como la más letal sufrida por Washington desde la guerra de Vietnam. Es por este tipo de acontecimientos que asesinar a Qasem Soleimani era una absoluta prioridad para el gobierno estadounidense. En la madrugada del 3 de enero de 2020, el líder militar de Irak regresó al país luego de una gira diplomática que lo llevó a visitar Siria y Líbano. Ya en su nación, se reencontró con su equipo de allegados y con el comité de seguridad que lo escoltaba a su hogar luego de cada operativo. Para el transporte se designaron 2 vehículos blindados, grandes camionetas con sistemas de protección en caso de un ataque armado. Lo que Soleimani ni sus ayudantes imaginaban es que Estados Unidos vigilaba de cerca la procesión para transformar ese viaje en una marcha fúnebre. En los cielos iraquíes sobrevolaba un asesino silencioso, el avión no tripulado MQ-9 Reaper. Se trataba de un dron también conocido como Predator B, que puede alcanzar una velocidad máxima de 480 km por hora, transportando misiles de todo tipo, dependiendo la misión que se quiere concretar. En esa madrugada de 2020, el objetivo era volar en 1000 pedazos la camioneta del principal líder bélico de Irak. El video que estamos viendo fue tomado por las cámaras de seguridad que registraron cada momento del impacto. El Reaper disparó 2 proyectiles de alta precisión contra los carros del convoy cuando se detuvieron cerca de una terminal de carga en la salida del aeropuerto de Teherán. El siguiente registro fue filmado por civiles en el lugar de los hechos. El fuego habla por sí mismo. Fue una descarga brutal de poder sobre el carro del militar. وهذا البشر محترق لا حول الله يا ربي هاي مجثة استغفر الله ربي. Medios árabes reportaron que se trató de 2 misiles Hellfire R-9X, también conocidos como Ninja, un proyectil aire-tierra diseñado para destruir carros de combate desde la altura. El ataque fue preciso y mortal. Los proyectiles resultaron más que suficientes para convertir las camionetas en chatarra humeante, aniquilando a quienes estaban en su interior. La televisión estatal iraní informó que 3 de los muertos eran militares de la Guardia Nacional Revolucionaria,
mientras The New York Times señaló que también se encontraban miembros de la milicia iraquí que colaboraban en la protección de Soleimani. Soleimani was plotting imminent and sinister attacks on American diplomats and military personnel, but we caught him in the act and terminated him. Aproximadamente 3 horas después del operativo, el Pentágono confirmó que Estados Unidos había ejecutado el bombardeo. Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní se tomó su tiempo para anunciar la muerte de su principal referente. En diversas redes y medios de comunicación presentaron este mensaje respetuoso. El glorioso comandante del Islam, Haj Qasem Soleimani, después de una vida de servidumbre, murió como mártir en un operativo de Estados Unidos contra el aeropuerto de Bagdad. El 4 de enero se celebró un cortejo fúnebre en su nombre, al que asistieron miles de dolientes, ondeando banderas iraquíes y de la milicia, mientras coreaban «Muerte a Estados Unidos, muerte a Israel». La procesión comenzó en la mezquita de Al-Qadhimiyya en Bagdad. El entonces primer ministro iraquí, Adel Abdul Mahdi, y líderes de milicias respaldadas por Irán asistieron al evento. Luego tomó la palabra la hija del hombre fallecido, quien envió un poderoso mensaje a los enemigos de su país. آمریکا و صهیونیسم بدانند شهادت پدرم موجب بیداری بیشتر فطرت انسانها در جبهه مقاومت شده و روزگار آنها را تیره و تار و خانه‌های عنکبوتی آنها را فرو خواهد ریخت. Hasta el día de hoy este asesinato es denunciado frecuentemente por el gobierno de Irán, sirviendo también como argumento para muchas de sus ofensivas contra bases norteamericanas en Medio Oriente. El caso final de este video corresponde a la captura del terrorista más conocido de los últimos años, Osama Bin Laden, un nombre que se transformó en sinónimo de muerte y destrucción. Curiosamente, a diferencia de los 2 primeros operativos, en esta oportunidad el desenlace no tuvo explosiones, sino que concluyó en un combate a corta distancia, prácticamente cuerpo a cuerpo, dentro de una mansión de $1 millón ubicada en la capital de Pakistán. Osama Bin Laden era el principal referente del terrorismo desde los años 90. Como fundador, líder y financista de Al-Qaeda, fue responsable de algunos de los ataques más salvajes contra Occidente, incluyendo bombardeos, atentados suicida y secuestros. Bin Laden se oponía al resto de las ideologías, creyendo que la restauración de la ley Sharia era la clave para el crecimiento del mundo islámico. Además, para asegurar el cumplimiento de esos preceptos, él afirmaba que era válido asesinar civiles, incluyendo mujeres y niños, como daños inevitables de la Guerra Santa. You have declared a jihad against the United States. Can you tell us why? The US government has committed acts that are extremely unjust, hideous, and criminal through its support of the Israeli occupation of Palestine. And we believe the US is directly responsible for those killed in Palestine, Lebanon, and Iraq. Lo curioso es que al mismo tiempo que era una figura de autoridad, también operaba como un fantasma oculto en las afueras de Afganistán, Pakistán e Irak, cambiando constantemente de locación para evitar ser capturado. Su táctica de evasión fue muy efectiva, a tal punto que durante mucho tiempo parte de la opinión pública internacional afirmó la posibilidad de que Osama Bin Laden pudiese llevar varios años fallecido. Esto fue desmentido por Al-Qaeda a través de Ayman al-Zawahiri, segundo jefe al mando de la organización. Lo cierto es que había una recompensa de $50 millones por la cabeza del terrorista, una de las cifras más altas jamás ofrecidas por un solo criminal. Afortunadamente, su carrera tenía fecha de expiración. Desde mediados de 2011, el ejército de los Estados Unidos llevaba meses monitoreando una lujosa vivienda ubicada en la ciudad pakistaní de Abbottabad, en la cual se creía que habitaba Osama Bin Laden.
Luego de pasar meses oculto en las montañas afganas, el líder terrorista bajó para refugiarse en una casa imponente con paredes de varios metros de alto y un sistema de túneles que le permitirían escapar en caso de que fuera necesario. El domicilio no contaba con teléfono o televisión y los residuos eran quemados por los habitantes. Además, tenía ventanas blindadas y pocos puntos de acceso. Era un escondite ideal. El 1 de mayo de 2011 se llevó a cabo la operación Lanza de Neptuno. En aquella jornada, 2 helicópteros Black Hawk volaron en secreto desde Afganistán. Transportaban a 2 docenas de Navy SEALs listos para darle cacería al criminal más buscado del planeta. Además, viajaban junto a ellos un intérprete y un perro militar llamado Cairo en caso de que las cosas se pusieran complicadas. La orden era capturar vivo o muerto al referente principal de Al Qaeda, lo que sería un golpe brutal contra el terrorismo. Las tropas se aproximaron a pie al objetivo para no alertar a los habitantes sobre el ataque. En algún momento de la madrugada, los SEALs ingresaron y mataron a los guardias que vigilaban el perímetro. En el interior, las tropas se encontraron con familiares del terrorista, quienes portaban armas de fuego. Incluso dieron con una seguidora que utilizó a un niño como escudo humano. Desgraciadamente, todos ellos fueron eliminados durante el ingreso. En cuanto a Osama Bin Laden, no estaba armado al ser abatido, pero sí la mujer que intentó protegerlo, la cual disparó a los comandos estadounidenses. La respuesta de los SEALs fue rápida y efectiva. En total, entre el despliegue de los soldados y su retirada de la vivienda, la misión duró apenas 40 minutos. Escuchemos el testimonio del hombre que jaló del gatillo, acabando con la principal amenaza de la seguridad internacional. He was not surrendering. He was sort of moving, and just based on the level of threat of him not surrendering and the likelihood of him having a vest, I engaged him. I shot him twice in the head. He fell on the floor. I shot him one more time, and I killed him. A pesar de haber logrado su objetivo, aún faltaba mucho para finalizar la misión. Al momento del egreso hubo algunos problemas. Uno de los helicópteros Black Hawk que serían utilizados para transportar a las tropas se dañó al aterrizar. Al no poder despegar, fue destruido por los propios SEALs para evitar que la maquinaria cayera en manos del enemigo. Los soldados tuvieron que ser extraídos en un CH-47 Chinook de reserva que había sido puesto en servicio en caso de emergencias. A bordo de esa nave, los norteamericanos fueron retirados antes de que llegara el grueso de las fuerzas de choque de Al Qaeda para vengar la muerte de su líder. En cuanto al cadáver del terrorista, una vez que los técnicos científicos pudieron corroborar su identidad, los restos fueron arrojados al mar de acuerdo con la práctica islámica. Esto último fue motivo de polémicas, ya que muchos políticos y especialistas cuestionaron la decisión de desaparecer el cuerpo de la persona más buscada. No tardaron en surgir las dudas y misterios, pero el gobierno de Estados Unidos fue claro al respecto. En la noche del 1 de mayo de 2011, se informó que el principal enemigo del país había sido abatido. Los 3 casos que analizamos en esta entrega son diferentes en cuanto al tipo de objetivo y las prácticas utilizadas para aniquilarlos. Ya sea con drones, un comando de élite o una avanzada de infantería, Washington ha hecho uso de su poder militar para acabar con sus rivales. Su política es sencilla: cortar la cabeza de la bestia es la mejor manera de evitar su crecimiento. Así llegamos al final del video. Si te gusta conocer sobre los operativos antiterroristas